Pero Alberto Nájar, buenas tardes. ¿Cómo te va, Julio? Juan, Arturo, ahorita que se conecte, Adriana, a todos los que nos escuchan. Pues no sé, yo Así es. tampoco entendí qué quiso decir el jefe, pero Sí, está sí. bien. Lenguaje de señas de Arturo Cano. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto. Un abrazo a Adriana. Y no quiso decir que esté desconectado y que vuelve a conectarse, vas a ver si no. Juan, ¿tú has aprendido algún otro idioma? ¿Algún otro lenguaje? ¿Alguna otra forma de comunicarte? Pues sí, tuve que aprender otro idioma porque viví mucho tiempo en el extranjero, entonces pues tuve que adaptarme y aprender a hablar francés, que seguramente ya se me lo debe tener muy oxidado. También tuve que aprender a hablar inglés y pues el eufemismo por todos mis cuates y todos mis amigos, me tuve que aprender a comunicar a través del eufemismo, mejor conocido como albur, que de alguna manera es otro lenguaje que el juego de palabras. Así es. Arturo Cano, bienvenido. No, 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 no. Algo sucede con don Arturo Cano, que no nos permite avanzar, pero bueno, regresamos con Arturo Cano. Alberto, tú, fíjate que yo cuando estaba chavo y yo quería ser periodista, aprendí mecanografía, así de A, S, D, F, G, pum, pum, pum. Es decir, yo puedo escribir con los ojos tapados, cerrados, y no pasa nada. Y también aprendí lo básico de un sistema de taquigrafía. Tú, Alberto, has aprendido algo. ¿Qué extraña forma de comunicación has tenido que adoptar en algún momento? Híjole, pues ahora sí A que el lenguaje señas. de señas, pero no el lenguaje de los sordomudos, sino pues el hacer ojitos o el estar así, así tratando de disimular en varias ocasiones. Porque, bueno, yo aprendí inglés, que es el idioma que más o menos mastico, hasta ahí le llego, y el español a veces. Y yo no aprendí mecanografía ni tampoco taquigrafía. Y ahorita que comentabas, me acordé de un compañero, fíjate nada más, porque yo me identifico mucho con ese viejo periodista, allá en el Diario de Guadalajara, un periódico que desapareció hace ya varios años y que ahí yo empecé mi carrera en los 80s. Había un compañero que le decían el compadre, que cubría charros, charrería, y escribía con nada más con los índices así, Sí. Y así a nada toda más, velocidad. a toda velocidad. Y entonces Sí, sí, sí. un compañero un día le dijo, oye, compadre, pero tú ¿por qué nada más con un solo dedo? Usa toda la mano, usa todos los dedos, dijo. Y le responde el compadre sin levantar la vista de la máquina de escribir mecánica. Dice, a lo que me pagan no va a gastar toda la mano. Y Oye, entonces pero muy reporteril, ¿no, Alberto? Es muy común en los reporteros escribir nada más con dos dedos y a toda Sí. velocidad, ¿no? En las redacciones. ¿Te acuerdas las máquinas, las Olivetti esta que hacían el ruidazal? No, Sí, ta, 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 sí, ta. ¿cómo no? pero a dos dedos, ¿eh? Sí, A dos dedos, Máquinas sí, de sí, sí. tracción animal. Por cierto, García Márquez era igual, escribía nada más con dos deditos. Ajá, pues sí, así es toda esa historia de los teclazos y lo que es. Y ahora a mí me sorprende la capacidad de los reporteros que están en una rueda de prensa, en una conferencia y están enviando el mensaje por el teléfono, pero también a veces sin ver y a veces utilizando el lenguaje predictivo para poder ir completando las palabras y de volada mandan la nota bien redactada. Así la he visto yo. Pues sí, es toda una virtud. La verdad, yo me quedé con las máquinas de tracción animal y he echado a perder muchos teclados porque me quedó la costumbre de darle con todo. Pero bueno. Juan Becerra Costa, ¿qué mensaje, con qué lenguaje de señas, verdadero o falso, es con el cual Mario Delgado está pidiendo imparcialidad y prudencia a los gobernadores por el apoyo a los aspirantes internos de Morena? ¿Es un lenguaje auténtico, un lenguaje falso? ¿Es lenguaje como en el béisbol con señas para robarse la base o para alguna cosa por el estilo? ¿Cómo ves al jugador Mario Delgado con ese lenguaje de señas, Juan Becerra? Pues me parece que se lo dice a todos, pero también se lo dice, ¿cómo es? A Juan para que escuche Pedro. Y no sé, Julio, a ver, imparcialidad a los gobernadores, pero se vale simpatizar por alguna corcholata y el llamado aquí es a la unidad con miras al momento en el que ya se sepa quién va a tener la candidatura de Morena para la presidencia, ¿no? Mientras, pues, a ver, hay que estar atentos y me parece
que tampoco hay que ser más puristas que el Papa, Julio, y ser congruentes. Porque, mira, pongo el ejemplo del sábado pasado, ¿ok? Por eso te digo que se lo dice a Pedro para que lo escuche Juan también. Y me parece inteligente por parte del dirigente Morena. A ver, ahí te va. El ejemplo del sábado pasado es el que voy a poner. ¿Te acuerdas que estuvieron ahí Claudia y Marcelo en el estado de Oaxaca? Marcelo evidentemente se molestó de que el gobernador acompañó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, ¿no? De entrada aquí me parece que habría que señalar que había una reunión para discutir asuntos de cooperación entre estos estados y que se aprovechó sin lugar a dudas. Estamos hablando, no hay que olvidarlo, de 2 gobernadores y de una serie de acciones y políticas que han dado buenos resultados en la capital y que se exportan a otros estados de la República, como se ha dicho ya desde hace mucho tiempo, otras entidades. Entonces, bueno, pues como Claudia es corcholata, pues se deben de tener trabajos de cooperación entre Oaxaca y la Ciudad de México. Me parece que no. O sea, y que Claudia aprovechó estar en Oaxaca también, pues claro, sin duda alguna. Ahora, pero qué cara de reclamar eso si a finales de abril Marcelo estuvo en Tijuana en un meeting con la alcaldesa de la ciudad de Tijuana, cuando además ni siquiera se habló de un convenio de colaboración, entonces fue llanamente un acto de campaña. Entonces eso está bien, o sea, está mal una cosa, pero está bien la otra. Y mientras, hay que ver el contexto, mientras Claudia está subiendo en todas las encuestas, en la preferencia entre simpatizantes de Morena está, nos vieron los números de hace un par de días, hasta 20 puntos arriba. Pues mientras esto sucede, ayer el líder sindical del IMSS le mandó un mensaje a Claudia, le dijo es tiempo de mujeres. Y en este contexto es que Marcelo, pues quien además parece que hay una deuda histórica hacia él, pues se ve desesperado, se ve molesto y me parece que no es secreto de nadie. Me gustaría, no sé ustedes qué opinan rápidamente, un paréntesis, hablar de esa supuesta deuda, ¿no? Porque parece que hay esa percepción. Hubo una encuesta en 2012, hubo 5 preguntas, 3 las ganó Andrés Manuel. Sí, ¿No? Alberto, ¿cómo ves el tema de Mario Delgado y su lenguaje de Déjame señas? acabar rápido, déjame decirte esto nada más. Sí. Nada más esto, ¿no? Nada más para terminar. Pues el asunto es que se hace un llamado a la unidad, y me parece que no solo lo tienen que escuchar los gobernadores, sino también hábilmente, pues Mario Delgado está diciendo, como te mencioné hace un momento, que se le dice a Pedro para que lo oiga, Juan, y aquí hay un asunto delicado. Ya la duda en muchos lados no es quién va a ganar la encuesta, puesto que la tendencia ya la vemos, y veo muy complicado, si no es que imposible, que se dé una remontada cuántica en el tiempo que hace falta, y menos ante los berrinches que estamos presenciando. La duda es qué va a hacer Marcelo cuando salgan los resultados de la encuesta y no le favorezcan. De enorme importancia por eso que la encuesta sea lo más pulcra y transparente, de acuerdo a las reglas que ya se tienen, pero que no den lugar a pretexto que sirva a quien no resulte ganador de crear una fractura, por pequeña que pudiera ser, y aún es momento, me parece también, de que las corcholatas estén trabajando en los encargos, no en renunciar o que su equipo en las secretarías o en los encargos que tienen estén renunciando para un proyecto que antes del tiempo beneficia intereses personales sobre los de una causa que, de acuerdo a los principios fundacionales de Morena y del proceso de transformación, tendría que ser lo primero. Entonces ahí dejo otra vez la pregunta. ¿Quién está trabajando, quién está haciendo berrinche y quién está jugando como en el PRI de los 70? Ahí se las dejo a ustedes que nos ven y nos escuchan, Julio. Bien, Juan Becerra Costa, gracias. Alberto Nájar, tu punto de vista sobre los diferentes puntos que ha planteado Juan Becerra Costa, Mario Delgado, lenguaje de señas, por un lado, por otro, ¿qué va a hacer Marcelo? Y cómo ves el avance, al menos demoscópico, que tiene Claudia Sheinbaum. Alberto. Mira, el llamado de Mario Delgado es como los que se hacen a misa, ¿no? Va quien quiere y quien no, pues no. Y seguramente a esta convocatoria, yo no estoy muy seguro que las gobernadoras y gobernadores de Morena le vayan a hacer caso a Mario Delgado, porque pues cada quien ya sigue su ruta y el mismo presidente de la República marcó desde hace ya un buen tiempo que los tiempos de la sucesión presidencial son diferentes a los que había cuando aquella famosa frase de Fidel Velázquez, esa de que el que se mueve no sale en la foto. Entonces, pues nada más por ese lado, yo no veo que puedan hacerle mucho caso
a Mario Delgado. La advertencia del presidente López Obrador, esa sí me parece que sí tendrían que tomarla en cuenta, porque el presidente básicamente dijo que deben recordar que utilizar recursos públicos, recursos del erario, para con fines políticos electorales, está sancionado por la ley y pueden ir a la cárcel. Y en varias ocasiones el presidente ha demostrado que es muy pragmático en ese aspecto. Lo que importa es el proyecto político más allá de las personalidades. Entonces creo que por ese lado, pues el llamado de Mario Delgado, pues está bien que lo haga, ¿no? Pero quién sabe si a él le hagan caso. Por otro lado, a mí me llama la atención la belicosidad de Marcelo Ebrard hacia quien se suponía que era su alfil en Morena, hacia Mario Delgado, de quien Mario Delgado trabajó con Marcelo Ebrard y se suponía que era como su hombre de confianza, su personaje que le iba a cuidar ahí el terreno en el partido, y la insistencia de Marcelo Ebrard en las descalificaciones, en que sutilmente ha planteado, o abiertamente, de decir que no le hacen caso, de advertir que el proceso se puede lastimar o que puede irse por otro lado si no se marcan las reglas, etcétera. Me llama la atención, no sé si eventualmente ya detectó que Mario Delgado finalmente está también siendo muy pragmático y ya vio para dónde se mueven los momios y se está acomodando en el lado de Claudia Sheinbaum, o si eventualmente está haciéndole un llamado también Marcelo Ebrard, que recuerde un compromiso, como él recuerda en la deuda histórica que supuestamente existe, pues él también le recordaría a Mario Delgado, o a lo mejor, ¿por qué no descartarlo? Hasta también una posibilidad ya de un acuerdo entendido, ¿no? Jugar el policía bueno y el policía malo para tratar de presionar no necesariamente al partido, sino a Claudia Sheinbaum, para que tome una definición en la cual insiste mucho Marcelo Ebrard y que de una u otra forma, pues es difícil que ocurra, porque Marcelo Ebrard fue designado por el presidente. O sea, él ocupa un cargo administrativo, importante, sí, de seguridad nacional, sí, pero es administrativo. Y Claudia Sheinbaum fue elegida por un montón de gente. O sea, no es tan sencillo que deje el cargo. Independientemente de que también la jefa de gobierno está aprovechando el momento y estirando la liga lo más que se pueda para mantenerse en los reflectores que implica ser jefa de gobierno, que es la segunda posición política más importante desde hace algunos años, pues, y lo vimos con el propio presidente López Obrador, que fue candidato después de ser jefe de gobierno. Entonces Claudia Sheinbaum está aprovechando al máximo esta condición y así va a seguir. Me parece que también es válido en términos políticos. Entonces ahí me parece que el terreno todavía está muy en veremos. No estoy muy seguro que Marcelo Ebrard quiera salirse de Morena, le saldría mucho más caro, porque al final del día la oposición no le garantiza que pueda ganar el gobierno de la República. Además, tendría que competir ahí sí abiertamente, no solamente contra Claudia Sheinbaum, si fuera el caso, sino contra la propia influencia mucho más directa del presidente López Obrador. Entonces, pero bueno, pues eso lo veremos más adelante. Por lo pronto, ahorita no veo a Marcelo Ebrard fuera del partido, que finalmente, y con esto cierro, Julio, que a lo mejor, y también es muy probable, que si no gana la encuesta decida simplemente, como con Manuel Camacho, su maestro, su mentor, pues el que lo metió a la política, pues simplemente hacerse a un lado o tratar de no hacer nada, o sea, no estorbar, pero tampoco apoyar, pues también es una posibilidad. Aquí el tema, yo creo que más allá de esto, quienes están muy más ansiosos todavía que Marcelo Ebrard, pues son los de este grupo bizarro, la oposición PRI, PAN, PRD, que no tienen candidato y se relamen los bigotes porque Marcelo Ebrard les haga un guiño. Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, dos cosas concretas. ¿Crees? No, Julio, ¿de veras creen que Marcelo no vaya a estar en la boleta? Yo veo muy difícil que gane las encuestas en Morena, y ahí están los números. También veo un Marcelo desesperado, no sé ustedes qué opinen, y sin duda coincido con Alberto al 100% en que le saldría muchísimo más caro, pero eso lo estamos viendo nosotros. El que estará viendo en estos momentos de lo perdido, lo recuperado, sería además una traición al presidente de la República que no perdonaría, pero es eso o no estar en la boleta. Juan, pero al mismo tiempo, Marcelo es un hombre hecho durante medio siglo en el sistema político tradicional mexicano, inteligente, frío, calculador.
Yo dudo mucho que Marcelo se deje llevar por pasiones políticas, por arrebatos o por circunstancias no calculadas. En su equipo es fama de su equipo cercano que él se encierra cuando hay que tomar ciertas decisiones fuertes, se encierra, pone música clásica, no entra nadie, ni le llama a nadie más que siendo algo muy especial o muy urgente, hasta que él trata o cree encontrar el camino frío y exacto que debe de seguir. Pero algo más, Juan. A ver. Y si se repitieran los escenarios, ya que hablamos de Manuel Camacho Solís, en los cuales tuviéramos en 2024 una candidatura oficial, la de Claudia Sheinbaum, y una candidatura alterna, tolerada o permitida desde el propio centro de poder, al estilo que Camacho Solís se la jugó las contras a Colosio. No sé, lo veo muy complicado, son otros tiempos muy distintos, Julio, y otro contexto, otra circunstancia. Y como Es fuera. decir, López Obrador ganaría con Claudia en Morena o con Marcelo por la oposición. No, no hay manera, no hay forma, Julio, no hay forma de que se pueda ganar con Marcelo en la oposición o que Marcelo pudiese ganar desde la oposición. O sea, nada más hay que ver los números. Además, la base que tiene Marcelo dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, pues se vería enormemente reducida al salirse, por más que dijera que fuera un candidato obradorista o cuatroteísta, pero fuera de Morena, pues me parece que es totalmente incoherente. ¿Quién lo abandera? Movimiento Ciudadano, este partido que nace de Convergencia, que es justo el sentido, buscar a los disidentes de todas las fuerzas políticas para a través de ellos crear una fuerza que hable sobre una supuesta pluralidad y una supuesta izquierda, porque además se dicen ser de izquierda. Sí. Alberto, ¿tú crees posible que Marcelo Ebrard pueda transitar hacia la oposición y poner en jaque la posibilidad de continuidad de la 4T sin que se activen en contra de Marcelo mecanismos tradicionales de la política de contención? Hablo específicamente si le revivirían el expediente de la línea 12 del metro. Mira, yo veo muy complicado que Marcelo se la quiera jugar, pero bueno, igual como bien dice Juan, no, es la posición que tengo yo desde fuera. Finalmente, no sé qué vientos estén soplando por la Cancillería y la mente de Marcelo Ebrard. Yo diría que sería una apuesta demasiado arriesgada, y no necesariamente o no únicamente por el tema del expediente de la línea 12, sino por la misma forma como Marcelo Ebrard ha transitado en la política. Finalmente, él sí cree. Yo creo que esa parte sí tengo elementos como para pensar que efectivamente él piensa que se la deben, y por lo tanto, pues considera que debería ocupar una posición más importante que la de la Cancillería. Y también tiene una forma de hacer política y compromisos que ya ha adquirido con la gente que lo está apoyando y que tiene que cumplir, y no necesariamente sería factible llevarlos a buen puerto si no cuenta con el respaldo completo de la 4T. Porque es verdad, o sea, quienes ahora mismo, inclusive algunos gobernadores que expresan apoyo hacia Marcelo Ebrard, difícilmente lo seguirían en una ruta de la oposición, porque no hay garantía de que realmente vaya a ganar. La oposición por sí sola no tiene la suficiente capacidad y convocatoria electoral como para que postule a un Marcelo Ebrard que tuviera una candidatura realmente exitosa. Y yo creo que Marcelo Ebrard le está buscándole el camino seguro. Yo no veo que él vaya a transitar por una ruta en la cual pueda perder lo que ya tiene, ni tampoco perder la posibilidad de negociar desde dentro algo parecido a lo que ocurrió en 2012, cuando simplemente pues, le cobró. O sea, él dijo, me hago a un lado, pero me vas a compensar, y eventualmente pues con la Claudia Sheinbaum pudiera repetir el mismo esquema. Yo no veo a un Marcelo Ebrard que quiera tomar este camino, ese albur. Lo veo demasiado cauteloso y lo veo demasiado caminante en terrenos seguros a lo largo de toda su vida política. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que él decide finalmente. Pues no sabemos ahí qué es lo que vaya finalmente que vayan a ofrecerle, y de qué tamaño sería la zanahoria como para que decida cambiar este pastelote que implica estar dentro de la 4T. Arturo Cano, ¿ya nos escuchas? Yo los escucho, no sé si ustedes me escuchen. Pues ahora sí te escuchamos, pero te vamos a decir que no.
Así, no, oye, no se escucha nada, Arturo, ¿qué sucede? Arturo Cano, bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, Julio, lo primero es lo primero. Muchas felicitaciones por tus próximas bodas de Rubí y por ese descanso que te vas a tomar con tu esposa, con Ángeles. Gracias, Ya Arturo. ya estaremos hablando mal de ti durante todo un mes, ¿no? De eso hay que... Gracias por darnos esa gran oportunidad. Y bueno, Excelente. el tema que se está hablando, pues yo creo que el de Mario Delgado es un llamado tardío, pero es un llamado tardío que surge por las exigencias de Marcelo Ebrard de piso parejo, que es una exigencia que ya lleva varios meses y que ha ido apretando en estos últimos tiempos. Marcelo Ebrard no hizo, Mario Delgado no hizo este llamado, por ejemplo, hace unos meses cuando Marcelo llevó a todo el cuerpo diplomático a Sonora a presentarles aquel gran proyecto de paneles solares, y estuvo ahí. Tijuana, decía Arturo, ahí estuvo en Tijuana en un meeting con la alcaldesa. Sí, estuvo, por eso me fui más atrás, Juan, porque viene eso de lejos. O sea, han estado las corcholatas en muchos lugares siendo recibidas por los gobernadores, por los presidentes municipales, por las fuerzas vivas, y además en un escenario en que los gobernadores pues tienen el control territorial de Morena. Los cambios de Morena que se dieron en el Congreso del año pasado les dieron un gran poder a los gobernadores. Prácticamente los gobernadores se convirtieron en dueños de la estructura morenista y van a tener un gran peso. Ahora, se da este llamado de Mario Delgado en el marco de esta exigencia y como para tratar de responder a una exigencia de Marcelo, que ha insistido desde hace tiempo en lo de piso parejo. Un piso parejo que Marcelo no pidió en otros momentos, porque digamos, recordemos que en 2005 fue candidato al gobierno de la Ciudad de México y aseguró su candidatura con una declaración del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, que dijo: a mí me gustaría que Marcelo fuera el candidato. Luego, años más tarde, cuando Marcelo se midió en encuestas con Andrés Manuel López Obrador, Marcelo no renunció nunca a su cargo, que es lo que está pidiendo ahora. Marcelo renunció o dejó la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal hasta el último día. Sí. No se retiró nunca. Entonces, digamos que está pidiendo lo que no dio en su momento, además con este ingrediente adicional de que pues aparece de manera muy consistente Claudia Sheinbaum desde hace tiempo al frente en todas las encuestas. Hoy mismo vi una de una de las encuestadoras más tradicionales, en las que a 9 preguntas distintas que tienen que ver con la honestidad, con la cercanía con la gente, con quién sería el mejor candidato o candidata, etcétera, pues en 9 de 9 gana Claudia Sheinbaum. Entonces, pues creo que esa es la preocupación de Marcelo Ebrard y este llamado a los gobernadores. Pues es muy complicado que sea atendido porque, en primer lugar, Mario Delgado no tiene la autoridad política que sí posee el presidente de la República. Vamos a ver si en una de las mañaneras próximas este llamado se replica y tiene otro sentido. Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, mañana es el debate entre candidatas al gobierno del Estado de México. ¿Cambiará algo las tendencias? ¿Está ya más o menos definido? ¿Ves a Morena victorioso casi de manera irremontable o crees que el PRI todavía pudiera utilizar su vieja maquinaria, su maquinaria antigua, pero muy aceitada, para tratar de darle vuelta a esta tendencia en el Estado de México? ¿Cómo ves, Juan? Una maquinaria antigua, muy bien aceitada, como un auto clásico de ahí que todavía funciona. ¿Y sabes dónde lo podemos ver, Julio? En el Instituto Electoral del Estado de México, en donde, con la excepción de la consejera Vaquera,
Me parece que todos están ahí coludidos con el prianismo y con el gobierno en el Estado. Muestra de ello, ¿ya vieron la boleta? ¿Ya vieron la muestra de la boleta Sí. electoral en el Estado de México? ¿Ya vieron que está Delfina en una casilla, nada más junto con los partidos aliados, y tenemos a Ale del Moral, además así con su Ale del Moral, con este apodo, Ale es un diminutivo de Alejandra, en varias más, y ahí dan una explicación que yo no acabo de entender. Solicité entrevista en la noche ahí en Fórmula con la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Estoy en respuesta de que me diga si va ella o alguien más, porque pues, sí tendría que responder, que nos explique por qué está esto. Y de ahí, para el Real, esta maquinaria que mencionas, Julio, a través de dádivas, a través del mapachismo, pues estamos hablando de la gran fortaleza del PRI, del Estado de México, es la cuna de uno de los grupos más poderosos de la historia del país, de la Tlacomulco. Es simbólica la debacle del partido, que tomó el nombre de la revolución para institucionalizar la corrupción y ahora ya ni institucional es muy simbólico lo que está sucediendo allá, muy complicado que lo dejen ir así nada más porque la ciudadanía y el electorado lo decide. Ellos tienen otras herramientas, ellos tienen otros datos, ellos tienen otras formas. Ya lo decía la misma candidata hace una semana, ¿se acuerdan? Decía ahí a simpatizantes suyos que no le importaba, palabras más, palabras menos, que no le importaba las formas, sino los resultados, y que hicieran lo que ellos sabían hacer muy bien, que es el mapachismo, claramente. Que además es una de las personas del PRI que tengo absoluto respeto, tiene abollado su apellido, y el Estado de México se vislumbra por todos lados. Juan, estamos teniendo ciertos problemas El PRI ahí con... Sí, ¿Ya mejor? está con interrupción. A ver si adelante. ¿Decías del apellido Abollado? ¿Era del Moral? Dulce María Sauri me decía que el PRI tiene Ah, el apellido Abollado, así me decía el yo ya estaba Dulce María. extrapolándolo al apellido del No, Moral. Dije, ese es el Abollado. no. Dulce Bien. María Sauri me decía que el PRI tiene el apellido Abollado. Que debo decir que es una persona a la que yo respeto muchísimo, es una priista que respeto muchísimo a Dulce María Sauri. No, te decía que Alejandra del Moral en una reunión hace unas semanas hizo un llamado al mapachismo. Ahí está, claramente, está en video. Entonces va a pelear con uñas y mugre, pero hay algo muy, muy simbólico. Fíjate, mañana convoqué en el noticiario que conduzco a una mesa de análisis post-debate. Y entonces, pues dije, quiero tener a alguien que sea totalmente imparcial. E invité a Eduardo Hushim, que fue consejero electoral y es periodista. Lo conocemos desde hace tiempo. Aceptó. Dije, quiero a alguien que vaya a defender a la candidata del PRI y a alguien que vaya a defender a la candidata de Morena. Entonces invité a Renata Turrent, que es, todo el mundo lo sabemos, es pro Cuarta Transformación, y aceptó. Para encontrar, Julio, a alguien que quisiera ir a defender a Alejandra del Moral, mira, no voy a decir nombres, le hablé a 18 personas. Caray. No políticos, porque no quise una mesa de análisis con políticos, sino con analistas políticos, con periodistas. 18 personas y nadie fue. Excusas más, excusas menos, estoy de viaje, voy a estar aquí, voy a estar allá. Era para otra ocasión, con mucho gusto, Juan. No voy a poder en esta. 18 personas. Órale. Nadie. Vale. Entonces, si alguien ahí en la audiencia es analista político y va a salir a defender a Alejandra Moral, con muchísimo gusto, pues le damos espacio, porque lo que se trata es que sea plural. Pero esto es muy simbólico, que están dejando sola a su candidata. O sea, no salen a defenderla. ¿Por qué? Esa es una pregunta que me gustaría hacerles, porque me parece que demasiada casualidad, y en política no hay casualidades. 18 analistas políticos, justo, curiosamente, en un jueves no van a estar en México. Bueno. Bien, Juan Alberto Nájar. Ana Paula Ordorica, Juan, ella seguro que sí. Dije que no políticos. Alberto, ¿cómo ves no es todo mala idea, No es mala idea, ¿verdad? Sí, Nada. total, ya de una vez salir del closet. ¿Sí? Está libre, ¿no? Sí, está libre. No tiene compromiso. No, ninguno.
¿no? Alberto Pues ahí Nájar, ¿qué están. opinas de todo el tema Estado de México, las tendencias en encuestas de opinión que dan como ganadora a la profesora Delfina Gómez Álvarez, pero también la persistencia de esa fuerza priista, mapachismo de exportación, porque la experiencia, la tecnología de defraudación electoral del priismo del Estado de México fue de exportación en otros estados del país, a donde se enviaban las brigadas electorales del Estado de México para organizar toda la acción electoral fraudulenta a favor de candidatos amigos de los personajes en el poder en el Edomex. ¿Cómo ves el tema, Alberto? Mira, a mí me llama mucho la atención el surrealismo, cómo se llevan a cabo estas elecciones en el Estado de México. Veo, por ejemplo, a Alejandra del Moral y a al PRI, sobre todo, que se queja de que llegan enviados de otras entidades a apoyar a la maestra Delfina Gómez para hacer mapachismo. Dice, yo no puedo olvidar toda la cantidad de enviados, de dinero, que salieron de recursos de personas, etcétera, de apoyo político, compra de medios, todo lo que gustes y mandes, Julio, que salieron del Estado de México para apoyar todas las elecciones pues, que yo me acuerde desde siempre, ya tengo algún rato en este planeta, y pues sí, ya siempre ha habido eso. Entonces, pues yo nunca pensé que el PRI se fuera a quejar de eso, pero bueno, ya lo estoy viendo. También veo, y me llamó también la atención, esta determinación del Instituto Electoral de imprimir las boletas con 25, 30 fotos o nombres de Alejandra del Moral y solamente uno de la maestra Delfina Gómez. Pues es una clara intromisión, una determinación muy parcial para tratar de ganar votos entre los que se puedan confundir ahí en el momento de las urnas. Y esto pues es parte de la maquinaria electoral que tiene el Estado de México, bastante bien aceitada. Todavía falta que veamos la operación política en los días previos y lo que vaya a darse en ese terreno, de lucha cuerpo a cuerpo entre los grupos corporativos del grupo Texcoco y el grupo Atlacomulco, que estos sí, o sea, de ahí vamos a ver de qué cuero salen más correas, porque de que saben hacerlo, tienen una historia de corporativismo bastante bien aceitada, y entre gitanos no se leen la mano, y esa va a ser otra parte del surrealismo electoral que yo veo en el Estado de México. Al final del día, me parece que a pesar de que las encuestas dicen que la maestra Delfina Gómez puede ganar holgadamente, todavía no me parece que sea momento de garantizar o de decir con certeza de que las elecciones ya son pan comido, de que es nada más un mero trámite lo que ocurre en el Estado de México. Sí hay todavía posibilidades de que difícilmente veo que se revierta la votación o las encuestas, pero sí de hacer todas las trapacerías necesarias para tratar de obligar a que en el tribunal se quiera anular la elección o convocar a otra, hacerlas de tal suciedad que eventualmente pues se quiera poner en duda y tratar de forzar a que en los tribunales pueda haber un cambio en el resultado electoral. Sí los veo capaces, a pesar de que el gobernador ya se dio por vencido, y de que el grupo Atlacomulco ya empezó a hacer las negociaciones en Palacio Nacional para lo que siga, pero todavía queda mucha gente por ahí que no se resigna. Y nada más darse una vueltecita, con esto cierro, Julio, a los medios de comunicación mexiquenses. Para ellos todavía Alejandra del Moral está por ganar los comicios hasta en el planeta Marte. No sé qué elecciones están viendo, pero para ellos, según sus propios entenderes, pues la maestra Delfina Gómez está abajo en las encuestas. Pero bueno, pues, te digo, surrealismo a todo lo que da. Bien, Alberto. Arturo Cano. Que ganan perdiendo, ¿se acuerdan que perdieron cuántas? 11 gubernaturas el año pasado, 4 el anterior, pero salieron a decir que ganaron. Pues sí, sí, y además el PAN tiene especialidad en ganar perdiendo. Recordemos a Josefina Vázquez Mota, que es especialista en perder candidaturas o perder momentos políticos, pero siempre ganando finalmente y continuar ahí en el esquema. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre el tema del Estado de México? Tu micrófono. Creo que en el caso de la boleta electoral no hay que buscar de tres pies al gato. Ahí la ley señala claramente que en el caso de una coalición
se suman los votos de cada partido, pero los votos que obtenga cada emblema, cada partido, cuentan para ese partido. Y en el caso de la candidatura de Delfina Gómez, se trata de una candidatura común. Eso lo marca la ley. Ahora, en otros momentos, yo recuerdo que cuando aparecían candidatos de la izquierda, fuera Cuauhtémoc Cárdenas o López Obrador, y aparecían los logos de los partidos por separado, la gran preocupación, la gran tarea de quienes conducían las campañas era indicarle a la gente, a sus simpatizantes, a los electores, que no fueran a marcar más de una casilla, porque eso podía dar lugar a la anulación del voto, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, con lo que tiene que ver es que con el hecho de que así lo demandaron los aliados de Morena, el PT y el Partido Verde, que mediante esta figura de candidatura común quieren respiración de boca a boca o respiración artificial, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los problemas de llevar a aliados tan impresentables, especialmente al Partido Verde, que ya ha sido aliado del PRI, del PAN y ahora de Morena. Bien, Arturo Cano. Juan Becerra Acosta, ya le dimos su repasadita al tema del Estado de México, lo de Mario Delgado. ¿Cómo ves Puebla? ¿Dónde Ignacio Mier, que busca la candidatura de Morena al gobierno de allá junto con su primo Alejandro Armenta, pues propone parlamento abierto para la consulta para elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tema al cual el propio presidente López Obrador hoy en la conferencia mañanera dio su aval, su respaldo, estableciendo, bueno, que habrá que ver si los tiempos del proceso electoral federal permiten hacer esa consulta. ¿Cómo ves el tema, Juan? Pues dos temas totalmente distintos que se entrecruzan en una bifurcación. Ahí vemos una carrera parejera, como bien dices, Julio, entre dos primos que galopan a iniciativas galopantes para llegar a la gubernatura de Puebla, a Ignacio Mier, Alejandro Armenta, que los dos no quieren abrir los regalos de Navidad en la Casa Guayo. Oye, si me permites un paréntesis, Julio, la Casa Guayo, ¿sabes que así se llama la Casa del Gobernador en Puebla, que además es monumento histórico del siglo XVI, y porque además Puebla era la ciudad en la que vivían las familias de los españoles gobernantes, porque era más salubre, no se inundaba. Bueno, lleva este nombre la casa porque pertenecía a un regidor llamado Juan Martínez de Aguayo, pero aquí el dato es que no vivía ahí, sino que la usaba de bodega, de forraje y de grano, pero sobre todo de chiquero. Ahí vivían los cerdos, así que muy simbólico el nombre. Pero bueno, regresando al tema. Juan Martínez de Aguayo. Así es, era un regidor del siglo XVI y XVII, llegó a México en el siglo XVI y en el siglo XVII compró esta propiedad, esta casa, y ahí tenía sus cerdos. Ahí, Origen es destino. Así es. Así ya Mario Morín, ¿habla de Mario Morín? Sí, pues, ¿cómo no? ¿Cómo olvidarlo? Claro. Fue temazcal, pero en fin, regresando al tema, pues no sé, ahí está claramente, tú lo pones muy claro en tu columna del día de hoy, ¿no? Está este esfuerzo legislativo para continuar con el proceso de renovación del sistema judicial, emparejado con unas intenciones de llegar a la gubernatura de este estado, y bueno, pues para eso, pues darle buenos resultados al señor presidente. Mira, este proceso de renovación del sistema judicial a través de la posible designación de ministro de la Suprema Corte de Justicia a través del voto popular es un tema que ya discutimos ampliamente y sabroso, bien sabroso aquí la semana pasada, muchos lo que dijimos, pero sigue en la mesa. Y ahora con esta convocatoria que hasta Roberto Madrazo se le está haciendo, ¿no? Si es que no lo agarran ocupado, cortando camino para volverse a meter en la recta de un maratón. Pero bueno, eso es la democracia, ¿no? Lo que está buscando que este parlamento abierto, la participación, la toma de decisiones a través del diálogo, en el que todas las partes participen. Y bueno, finalmente ojalá que se lleve bien a cabo este parlamento, que sea mejor que el que hicieron sobre la reforma electoral, porque quedó mucho a deber, a diferencia de aquel sobre la reforma energética, que estuvo sabroso y que estuvo bueno. Ojalá inviten especialistas y no a propagandistas, a expertos y no a cuates del club de Toby endogámico, y ya veremos entonces lo que ahí se plantea, ¿no? Fíjate que ayer hablé con un abogado constitucionalista, Julio, y me argumentó que él no está de acuerdo
en esta postura, que se ha elegido por voto popular los ministros de la Suprema Corte. ¿Por qué? Me dijo que como la mayoría del pueblo es antineoliberal, tiene miedo que le quiten su herencia. Bueno, eso me dijo un maestro del TEC de Monterrey, doctor en Derecho Constitucional, y ya estaremos viendo otras posturas, también hay que estar escuchando. Pero ya, lo de Puebla, nada más una cosa, Julio, no olvidemos que la carrera a la gubernatura de Puebla puede tener una candidata por Sí, Morena, claro. porque así es en Claro. Morena, porque es histórico el papel que hoy juegan las mujeres que gobiernan, porque como dicen por todas partes es tiempo de mujeres, y porque habremos de ver sobre todo cómo se mueven las cartas en materia de paridad de género para las candidaturas a gubernaturas en 2024, y ahí está nomás, deslizo el nombre de María Luisa Sí. Albores, Julio. Claro, la secretaria del Medio Ambiente, que es una carta que está ahí como agazapada o a la espera mientras los primos se pelean, Juan Becerra Costa. Bueno, Alberto Nájar, ¿cómo ves el tema de los prolegómenos de la definición en Puebla, la pelea entre primos, en fin, y por otra parte, pues la insistencia pues en una consulta popular sobre el tema de la elección directa de personajes del Poder Judicial Federal? Alberto. Mira, en el caso de la elección de Puebla, habrá que revisar para dónde se mueven los grupos conservadores que todavía están ahí muy presentes en esa entidad. Eventualmente, el hecho de que haya ganado Barbosa en la elección pasada y de que el presidente de la República también haya arrasado allí, no necesariamente significaría que pudiera ganar cualquier candidato que presente Morena. Ahí sí tendrían que ser muy cuidadosos. Y yo creo que esta estrategia del diputado Mier pues de andar, de queda bien, pues porque no lo veo de otra manera, de tratar de ser más obradorista que el propio López Obrador, a lo mejor le puede resultar contraproducente, porque no sé hasta qué punto el proponer, tratar de seguir la jugada del presidente López Obrador de impulsar un parlamento abierto para que se avale, porque es lo que se estaría buscando nada más, que se avale con un cariz de popularidad la determinación de que los ministros de la Corte sean elegidos en votaciones, pues me parece que no es lo mejor para el país. Yo sí sostengo eso, me parece que no va por ahí, que debería buscarse una forma diferente de designar a los ministros de la Corte, porque sí existe un riesgo importante de que el resultado no sea el esperado y de también eventualmente, pues yo no lo descarto, la idea de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera pasar de ser el tribunal que garantiza la constitucionalidad de la República cuyo artículo 1 establece la obligación del respeto de los derechos humanos y la dignidad de la persona, pueda eventualmente pensarse por ese afán de algunos personajes de Morena de querer quedar bien, de que se convierta de Suprema Corte de Justicia en un tribunal popular. Y yo creo que no va por ahí. Yo no me parece que sea lo mejor. Pero bueno, más allá de eso, yo no sé hasta qué punto este tipo de acciones de tratar de quedar bien con el presidente sea lo que realmente crea el diputado Mier, que sea lo que necesita para que los momios le favorezcan en la eventual candidatura. Pues nada más que se acuerde que el presidente López Obrador es un animal político y es un personaje sumamente pragmático y que lo que importa es el movimiento y no necesariamente las personas. Y si hay otra candidata que puede garantizar lo que la lealtad y que el proyecto de la 4T se fortalezca en Puebla, que no habrá dudas de que esa será la elegida o el elegido, según se muevan los momios en su momento, es decir, Palacio Nacional. Alberto, gracias. Arturo Cano, aunque los temas nacionales están muy interesantes y muy sabrosos, pero no puedo dejar la oportunidad para preguntarte cómo ves el caso de Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso evadió el proceso legislativo de la Asamblea Nacional, el Congreso Federal de allá, en el sentido de la eventualidad de destituirlo por actos de corrupción, y como el proceso iba muy avanzado en su contra, hoy en la mañana determinó que se suspende la Asamblea Nacional y se convoca a elecciones adelantadas que serán del propio de la Asamblea Nacional y de la Presidencia de la República, siempre con esta historia
de lo que ha sido la llegada al poder de la izquierda con Rafael Correa, la traición luego de Lenín Moreno, y no sé si de ahí se pueden deducir enseñanzas políticas también para México, y ahora el episodio de Guillermo Lasso. ¿Cómo ves, Arturo? Pues es un episodio más de la inestabilidad que ha caracterizado a Ecuador desde hace muchos años. A mí me tocó estar por allá en 2005, cuando cayó el presidente Lucio Gutiérrez por una rebelión, sobre todo de las clases medias, en un episodio que dio paso, por la inestabilidad de entonces, a la llegada posteriormente de Rafael Correa a la presidencia. Correa ganó varias elecciones, consolidó un poder, yo diría que en gran medida unipersonal, se resistió mucho a construir un partido fuerte, no existe hasta ahora, y por eso hoy podemos ver en las redes sociales de Correa el anuncio de una serie de entrevistas que da en cascada a medios del Ecuador y medios internacionales, donde aparece ya el hashtag de Masi Rafael, el que ha usado en campañas en otro momento. Al parecer, pues el correísmo está pensando en la alternativa, así como hicieron los brasileños, de lanzar otra vez a su figura fuerte, de llevar otra vez a Masi Rafael. Masi en el idioma quechua quiere decir compañero, ¿no? Compañero Rafael. Con este fracaso que ha tenido el gobierno de esta derecha impresentable que representa Guillermo Lasso, que se negó a que continuara el proceso de investigación por un tema de corrupción, porque seguramente lo iban a encontrar culpable y iba a tener un mayor costo político para él. Llama la atención que en el concierto latinoamericano no se escuchen las voces frente a gobiernos de otro corte ideológico que siempre escuchamos de, dictador, dictario, no, pues ahora no dice nada, porque como se trata de un manotazo, digamos que, para decirlo en términos latinoamericanos, sería un fujimorazo, ¿no? Así como Fujimori en Ecuador. Y bueno, pues el presidente López Obrador, como si no hubiera suficientes asuntos en México, pues ha tenido en estos días en sus mañaneras para dar y repartir con toda Latinoamérica, ¿no? Para el asunto de la presidencia de un organismo internacional con que no quiere entregar a Perú mientras permanezca Boluarte, y el ataque de Keiko Fujimori, la hija del dictador, además un dictador preso y confeso y sentenciado por corrupción y por violaciones a los derechos humanos, como fue Alberto Fujimori, y también recibiendo los ataques del presidente López Obrador de Suri Ríos, la hija de un personaje condenado por genocida, ¿no? Este tipo de personajes quieren tener autoridad para atacar a López Obrador. Ya nada más falta que venga Enrique Krause a decirnos que lo que hace Lasso es propio de un demócrata, como lo calificó hace algún tiempo, ¿no? A Guillermo Lasso lo llenó de elogios hablando de un demócrata. Entonces viene este otro episodio de inestabilidad que al parecer pues Ecuador va a ser una nación que va a tener muy difícil encontrar el camino de la estabilidad política. Ligo otro tema internacional con lo que está pasando aquí en México respecto de la Corte. En Bolivia se eligió a los ministros del Tribunal Supremo de Justicia. Te recordabas tú, Julio, hace una semana. Esos ministros fueron los que determinaron que Evo Morales podía presentarse nuevamente a las elecciones, lo que estaba ya impedido por la Constitución boliviana. Es muy interesante echarle un ojito al libro reciente del presidente López Obrador, a la mitad del camino, se llama, donde el presidente López Obrador considera un grave error de Evo Morales haberse presentado a la reelección. Pero recordemos quiénes fueron los que le permitieron presentarse nuevamente a la reelección. La política boliviana en este momento está marcada por una confrontación entre Lucho Morales y Evo Morales, porque Evo quiere regresar a la presidencia de Bolivia.
parece que la presidencia no ha salido de Evo Morales, o al menos no quiere aceptar que ya otro miembro de su propio partido, del Movimiento al Socialismo, pues tenga su propio espacio, su propio lugar. Entonces hay una confrontación cotidiana desde hace varios meses entre los seguidores del presidente en funciones y el expresidente Evo Morales. Sí, Lucho Arce y Evo Morales. Así es, Arturo. Bueno, pues ya estamos al final de nuestro programa a las 2 de la tarde con 52 minutos. Juan Becerra Costa, postrecito, por favor, lo que desees agregar. Pues sobre este tema, porque yo les quiero recomendar un documental sobre Rafael Correa que se llama Se fue a volver. Y bueno, pues está este nombre del documental, pues adelantando lo que está sucediendo y lo que seguramente sucederá ya en el Ecuador. Se utiliza, me voy a volver, te dicen en el Ecuador para decirte, me voy, pero ahorita regreso, o sea, no me tardo. Es como diríamos, un ahorita vuelvo, ¿no? Así se llama este documental en el que narra los años de gobierno y el trabajo que se hizo para garantizar y alcanzar derechos, el exilio, pero finalmente vale la pena verlo. Es un trabajo de Nómada Films y Capital 21. Se presentó en Los Pinos y se ha presentado en varios lados más, pero habla sobre una campaña que hace Rafael Correa desde hace mucho tiempo. No ha dejado de estar en campaña. ¿Por qué? Porque sabe que este momento que se está viviendo iba a llegar. Lo sabe desde hace buen tiempo. No sabía cómo, bien a bien, no sabía cuándo, no sabía exactamente en qué contexto, pero sabía que iba a llegar, pues debido a que de nadie es secreto la enorme cantidad de crisis que se viven en el Ecuador desde hace muchísimo tiempo y la manera en la que actualmente se están manejando las cosas de una ultraderecha en la que pues ya vimos el último detalle, ¿no? Se hacen patos ante un entramado de corrupción entre una empresa estatal y una empresa privada, no son tankers en perjuicio del pueblo del Ecuador, millones de por medio. Corrieron un funcionario que se dio cuenta y, oigan, aquí hay algo mal, fíjense, no vamos a meter una bronca, córranlo. Y todos así se hicieron patos y veían como necesario que este acuerdo chueco continuara. Y lo que decimos, bueno, pues ya no es secreto de nadie, están todas las primeras planas, ¿no? Viene este recurso que utiliza un decreto, muerte cruzada, se disuelven los poderes legislativo y ejecutivo, profundiza en la crisis que se vive en el Ecuador. Ahora habrá elecciones en pocos días. Lazo gana tiempo ante una destitución que ya se veía venir en un contexto de enorme inseguridad, pero sobre todo lucha contra un juicio político. Lo interesante es ver ahora lo que va a suceder, más allá de entender este concepto de muerte cruzada, es cuál es el papel de Correa y del correísmo ante el momento que está viviendo el Ecuador y el momento que está viviendo la región. Y si la izquierda comandada por Correa desde el exilio durante tanto tiempo, pues no solo recupera, sino que resuelve una situación que parece el infierno justo en la mitad del mundo, porque ahí en la mitad del mundo, independientemente si regresa a la izquierda, al Ecuador, si llega, Julio, ¿cómo le van a hacer? El chiste no es llegar, el chiste es llegar y resolver. ¿Y cómo limpiar este chiquero que está no solo desde lo que hizo o dejó de hacer Lazo, sino viene de muchas décadas atrás? Así es, Juan, gracias. Alberto Nájar, postrecito, por favor. Mira, estaba yo pensando si abordar el tema de esto que publicó el compañero Loret de Mola, pero la verdad que no le encontré forma, disque reportaje que anunció y que se publicó, de donde supuestamente el presidente gana más dinero, de lo que dice. Híjole, es una muestra de lo cómo alguien que era ciertamente un buen reportero puede llegar a involucionar. Pero bueno, pues allá él. Yo nada más quisiera plantear un poco algo que me llamaba la atención. Ayer estuvo a punto de repetirse la historia, Julio. El príncipe Harry y su esposa Meghan y la suegra, pues casi se matan porque los andaban siguiendo los paparazzis en Nueva York. Una persecución que pudo haber terminado como ocurrió con Diana, la princesa Diana de Gales en el 97, y que nos habla cómo este tipo de situaciones pueden llegar a tener más importancia que otros temas importantísimos como los que ocurren actualmente en el planeta, porque la búsqueda de los paparazzis pues no fue porque nada más quisieran tener la foto, sino por lo que hay detrás de todo eso. Entonces me parece, a propósito justamente de cómo el periodismo puede llegar a tener involuciones, pues ahí tenemos esa muestra que me llamó muchísimo la atención, cómo se pudo haber repetido la historia y pues ahí queda, ha sido muy,
muy comentado para quien les interesa mucho ese tema de la realeza, y también recordar esta foto del rey Carlos III, el rey, no sé si, en esta, con todo el ajuar. Híjole, parece una foto de la Edad Media, man. O sea, yo dije, Sí. se le veía a él, bueno, él se le ve como de Edad Media, ya está ruco, pero con todo lo que implica ahí, el ajuar, las joyas, sostiene ahí una esfera de oro, la corona, este diamante, esa joya, pues, enorme, que se la robaron de África. En fin, todo eso, pues, nos muestra que efectivamente en este planeta todavía existen este tipo de situaciones que nos mueven al asombro y que, pues, de una u otra forma, pues, llama mucho la atención, Julio. Y ya, nada más para cerrar, ahora sí. Hace rato que no sabemos de Sandra Cuevas. ¿Cómo Fuera no? bien, ¿Vieras, verdad? ¿No la fuera viste bien. bailando el otro día? Le baila bien sabroso. El que no le baila bien es Adrián Rubalcaba, que pues la gente que vive en Coajimalpa dice que es muy buen gobernante, sin duda, es muy popular, pero ahí estuvieron bailando, ¿no los viste, Alberto? Es un videazo. Que fíjate No, que critican a Sandra Cuevas porque suba a bailar una tarima en Tepito con el alcalde de Coajimalpa, que fue invitado. No, hombre, ¿por qué la critican por eso? No sean amargados, baila re bien Sandra Cuevas, nomás de ver, digo, wow, que la critiquen por aventar pelotas con dinero desde el balcón de su oficina o por atentar contra el patrimonio gráfico de la ciudad, mandando quitar los rótulos, pero porque bailan, no, hombre, hay otros motivos más importantes, no sean amargados. Ve el video, Alberto, te lo recomiendo mucho más que me lo la perdí, mucho más me lo perdí por allá viendo al tipo de Inglaterra, de Reino Unido. Bueno, lo voy a Sí, ver. sí, sí. Sí, bueno. Arturo Cano, postrecito, por favor. Chuc, chuc. A propósito de Sandra Cuevazos, estoy recién desempacado de Tapachula, hice varios recorridos durante los días anteriores por la frontera sur, y pueden leer mis notas de esos días si les interesa a las personas que nos siguen en mi cuenta de Twitter, Arturo Cano MX. A propósito de los Sandracuevazos, la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina, que es de Morena, tiene el Parque Central de Tapachula cerrado desde febrero. Lo tapió así con láminas, igual que Sandra Cuevas hizo acá con la Plaza Giordano Bruno, con el argumento de que iba a remodelar, tumbó los árboles donde se guarecían los migrantes y va a meter 35 millones de pesos o algo así para mejorar la imagen urbana de Tapachula, pues para que vean que en todos lados se cuecen habas. Y hay migrantes desaparecidos en San Luis Potosí, un autobús que salió precisamente de Tapachula, 50 migrantes, de los que parece ser que ya aparecieron algunos. Lo que yo pude ver allá en Tapachula fue la llegada de personas a las filas que los migrantes hacen con la esperanza de que les den un documento de tránsito, que ahorita no les dan nada, y llegan unas personas que les entregan volantitos y les ofrecen transporte a cualquier parte del país, al centro y el norte sobre todo. Les llaman los tecuanos a esos camiones, porque cobran 2,500 pesos el pasaje desde Tapachula hasta Tijuana, pero también van a Oaxaca, a la Ciudad de México, a Monterrey, como que era el lugar al cual se dirigía el autobús que fue secuestrado, o del cual fueron bajados los migrantes. Muchos de esos autobuses pues son irregulares, no son de las líneas regulares. En las líneas, digamos, regulares, es común que a los migrantes les vendan los boletos solamente si presentan su pasaporte o su cédula de identidad acompañado de su formato del Instituto de Migración con un permiso de tránsito. Entonces, bueno, pues es otra línea que hay que investigar en esta tragedia migrante, de quién son esos autobuses, cómo los utilizan. Las mismas personas que ofrecen esos volantitos, platiqué con algunos de ellos y me decían, sí, a veces tenemos problemas hasta con los mismos choferes, porque pues a medio camino los quieren bajar o les quieren cobrar más. Esta línea incluso ha despedido choferes porque les hacen eso. Curiosamente, tiene un nombre muy curioso la terminal donde funcionan esos autobuses. Se llama cortos recorridos. ¿Cortos recorridos? Recorridos, aunque haga viajes muy largos, porque
originalmente era una terminal para viajes en combi o en van a los municipios aledaños a Tapachula, a los municipios cercanos. Entonces sigue llamando así cortos recorridos y pues se convierte, al menos en el caso de estos migrantes que fueron secuestrados, pues en un largo viaje a la desesperanza, a la tragedia. Pues Juan, Alberto, Arturo, muchas gracias por esta ocasión. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes. Nos vemos, Julio. Abrazo a ti y a todos los que nos escuchan y a Adriana. Gracias, Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Ahora sí, ya. Gracias, Julio. Nada más recordar, Arturo, esa historia de los autobuses ya lo publicamos en la jornada hace... Así que pues eso nos demuestra que el periodismo es circular, finalmente. Gracias. Arturo, gracias, buenas tardes. Las tragedias humanas son circulares, Julio. Sí. Muy buen viaje, que la pasa a todo dar en este mes de descanso merecido. Gracias, que estén muy bien. Gracias a los tres, hasta pronto.